¿Sabías que los últimos 7 años del Apocalipsis, según la Biblia, cambiarán por completo la naturaleza humana? Prepárate para descubrir cómo serán las personas durante esta época tan oscura y qué impactantes transformaciones veremos en la humanidad. Quédate hasta el final para conocer los detalles más reveladores. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Antes de la segunda venida de Cristo. Deseo compartir con ustedes la frialdad, la impiedad y el pecado que se apoderarán de las personas en esta tierra. Antes de adentrarnos en este tema, permítanme hacer una súplica. Oremos para que nunca nos convirtamos en tales individuos. El primer grupo que quiero resaltar se encuentra en Apocalipsis 9. Para comprender la maldad de estas personas, es esencial que primero conozcan lo que ocurrió en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. En este contexto, el mundo atraviesa 7 juicios de trompetas que se desatan durante el periodo de tribulación, posterior al rapto de la iglesia. Permítanme ofrecer un breve resumen de cada juicio, y se sorprenderán al escuchar cómo reacciona la humanidad tras experimentar tales calamidades. La primera trompeta, según la Biblia, trae granizo y fuego mezclados con sangre, que son arrojados a la tierra, causando la devastación de la vegetación y los árboles. 1/3 de los árboles del mundo se consumen en esta plaga, y toda la hierba se quema. En la segunda trompeta, una gran montaña en llamas es lanzada al mar, resultando en la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de los barcos. 1/3 del mar se convierte en sangre, y 1/3 de los barcos se hunden, mientras 1/3 de la vida oceánica perece. La tercera trompeta trae consigo una gran estrella que cae del cielo, envenenando 1/3 de los ríos y manantiales, provocando la muerte de muchos. Esta estrella es conocida como ajenjo. En la cuarta trompeta, 1/3 del sol, la luna y las estrellas son golpeados, resultando en que 1/3 del día y la noche se oscurezcan. Las quinta, sexta y séptima trompetas son conocidas como los 3 ayes. En la quinta trompeta, algo verdaderamente aterrador se desata. Un pozo sin fondo se abre, liberando langostas demoníacas que atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta introduce a 4 mercenarios diabólicos. 4 ángeles son liberados para acabar con 1/3 de la humanidad, acompañados por un ejército de 200 millones de jinetes, lo que resulta en una devastación y muerte sin precedentes. Finalmente, la séptima y última trompeta anuncia la llegada del reino de Dios y el juicio de las naciones. La Biblia, en Apocalipsis 11:19, nos dice que el templo de Dios en el cielo fue abierto, y dentro de su templo se vio el arca de su pacto, acompañada de destellos de luz, relámpagos, estruendos de truenos, un terremoto y una severa tormenta de granizo. Después de todos estos eventos sobrenaturales y devastadores, uno podría pensar que la humanidad caería de rodillas, clamando a Dios por misericordia. Sin embargo, la realidad es otra. Apocalipsis 9:20-21 nos dice que el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas aún no se arrepintió de la obra de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus asesinatos, sus artes mágicas, su inmoralidad sexual o sus robos. Qué desalmado debe ser uno, qué frío y pecador debe ser para negarse a arrepentirse, incluso después de experimentar una serie de juicios extraordinarios por parte de Dios. Esta es la dura realidad de los últimos días. La gente se alejará y rechazará la fe. Preferirán escuchar doctrinas de demonios en lugar de la verdad del Evangelio. Algunos endurecerán sus corazones, algunos comenzarán en Cristo, pero se alejarán más tarde en la vida, mientras que otros comenzarán en el mundo, pero encontrarán a Cristo más adelante. Esto no es nada nuevo. Desde el principio, cuando Jesús tuvo 12 discípulos, todos fueron testigos de milagros, sanaciones y actos asombrosos de Dios, pero Judas se desvió. La Biblia nos dice que el diablo entró en su corazón. El rey Saúl fue ungido al inicio, pero se perdió, y la Biblia nos revela que el Espíritu de Dios se apartó de él, siendo atormentado por un espíritu maligno. Comenzó bien, pero se desvió. En 1 Tesalonicenses 2:1-3, el apóstol Pablo advierte a los creyentes de Tesalónica sobre la rebelión o apostasía que precederá al día del Señor. Ahora, me gustaría ofrecerles 4 ilustraciones sobre cómo alguien puede alejarse y rebelarse contra Dios. En primer lugar, puede haber una deriva gradual. Imaginen un barco sin ancla que se aleja lentamente de su rumbo. La apostasía a menudo comienza como una sutil desviación de la oración, una gradual separación de la lectura de la palabra de Dios, un distanciamiento del temor a Dios.
eligiendo pasar más tiempo con personas impías. Hebreos 2:1 nos advierte que debemos prestar la mayor atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos. La apostasía puede comenzar al descuidar nuestra relación con Dios, alejándonos de su presencia y priorizando los asuntos mundanos sobre los espirituales. Para un creyente que antes asistía con entusiasmo a la iglesia y leía su Biblia diariamente, si no tiene cuidado, puede encontrarse gradualmente menos involucrado, y si esto persiste, eventualmente reemplazará su fervor. Su fervor por Dios puede verse amenazado por las pasiones y distracciones del mundo, y esto podría ser el inicio de una apostasía. Mi segundo punto se centra en la ilusión de las enseñanzas engañosas. Un hombre, un aventurero en busca de emociones, viajó a un país extranjero. En el resort donde se hospedó, se les advirtió a todos los turistas que no abandonaran el complejo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, este hombre pensó, «Este es un país hermoso. Cada persona que he conocido es tan amigable y acogedora. ¿Qué podría salir mal si me aventuro a explorar?». Y así lo hizo, exponiéndose a peligros inimaginables y convirtiéndose en víctima de un crimen. Solo porque aquellos con los que se cruzó sonrieron, no significa que tuvieran buenas intenciones. De igual manera, en nuestra época, solo porque alguien cite la Biblia o suene como un cristiano, no significa que realmente lo sea. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo nos advierte que llegará un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina. En su lugar, buscarán maestros que les digan lo que desean oír. La apostasía puede arraigarse cuando los creyentes son seducidos por enseñanzas que satisfacen sus deseos en lugar de la verdad de Dios. Mi tercer punto aborda un problema interno profundo: la complacencia o la erosión de las convicciones. Imagina una fortaleza con un muro robusto, que comienza a desmoronarse lentamente bajo el implacable asalto de los elementos. La apostasía puede surgir cuando las convicciones de un creyente se debilitan con el tiempo, a menudo debido a la presión social, el deseo de encajar o comprometerse. Como advierte Gálatas 5:7, estabas corriendo una buena carrera. ¿Quién te interrumpió para evitar que obedecieras la verdad? La apostasía puede ocurrir cuando sacrificamos nuestras convicciones por la aceptación del mundo, cuando comenzamos a comprometer los estándares de Dios y consideramos ciertas cosas aceptables, incluso cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Este es el inicio de la apostasía. Mi último ejemplo es el descuido de la armadura espiritual. Imagina una situación en la que hay una guerra feroz entre dos bandos, y un soldado se olvida de usar su armadura en el campo de batalla, exponiéndose a los ataques enemigos. En Efesios 6:10-11, la Biblia nos dice: «Finalmente, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo». La apostasía puede apoderarse cuando los creyentes descuidan su armadura espiritual, dejándose vulnerables a los ataques del enemigo. Un ejemplo práctico de esto es un cristiano que, con el tiempo, se relaja en su vida de oración y comienza a descuidar la lectura de la Biblia, dejándolos espiritualmente expuestos y sin preparación para enfrentar los desafíos de la fe. Sin embargo, en estos últimos días de los que hablamos, quiero animarlos como creyentes. No hay necesidad de que nosotros, como hijos de Dios, vivamos con miedo. La Biblia nos dice en Hechos 2:17 que en los últimos días Dios declara que derramará su espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. La Biblia también dice en Tito 2:13 que esperamos nuestra esperanza bienaventurada, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Santos, tenemos una esperanza bienaventurada, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se desanimen, no se desanimen ante los eventos de este mundo. Más bien, mantengan sus ojos en Jesús, fijos en Jesucristo. La Biblia nos da una idea de que habrá una serie de eventos que sacudirán a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Habla de ciertos acontecimientos que impactarán a la comunidad cristiana. Y casi todo el capítulo de 2 Tesalonicenses 2 está dedicado a advertirnos sobre estas cosas que están por venir. No leeré el capítulo completo, pero si lees 2 Tesalonicenses 2:1-12, encontrarás que la Biblia nos dice varias cosas a tener en cuenta sobre el regreso de Cristo. Este pasaje habla de una gran rebelión contra Dios que sucederá. Diferentes traducciones utilizan diferentes términos, pero el significado es el mismo. En los últimos días habrá una gran apostasía, una gran rebelión. Permítanme leer brevemente 2 Tesalonicenses 2:3. Que nadie los engañe de ninguna manera. Porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que veremos a la gente alejándose de Cristo.
Para decirlo de otra manera, imagina que hay un tren llamado cristianismo que viaja a un destino llamado cielo. En este tren llamado cristianismo puedes ver el mundo. Mira el resplandor y la magnificencia del mundo. Puedes contemplar las abundancias que nos rodean. Puedes verlo todo. Y así, mientras este tren llamado cristianismo se aproxima a su destino, hay un hombre que se presenta en cada estación. Este hombre es el anticristo y señala a todos los que viajan en el tren. Les invita a descender y disfrutar de la vida en paz. Llama a los pasajeros a que se tomen un momento para reflexionar. Pueden bajarse de ese tren y volver a subir en cualquier instante. Si lo hacen, descubrirán la verdad. Esto es lo que acontece en los últimos días. Cuanto más nos acercamos al regreso de Jesucristo, más observamos a personas que han estado viajando en este tren llamado cristianismo durante años, alejándose y rebelándose. Si te resulta difícil de creer, solo observa cuántos pastores comienzan con fervor, pero finalmente caen y nunca logran levantarse. Esto no es un juicio, pues todos enfrentamos caídas, pero debemos abrir los ojos a lo que nos enseñan las Escrituras. Hay una distinción entre caer en el pecado o experimentar un desliz moral y vivir una vida doble, para profundizar en el papel del hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, o en otras palabras, el anticristo. Permíteme leer la traducción amplificada de 2 Tesalonicenses 2:1-3 para que podamos comprender plenamente la gravedad de lo que la Biblia nos dice sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Les pedimos, hermanos y hermanas, que no se dejen inquietar ni alarmar fácilmente, ni por una supuesta revelación profética de un espíritu, ni por un mensaje, ni por una carta que supuestamente proviene de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe ni los atrape de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía, que es la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos protestantes, y se revele el hombre de iniquidad, el hijo de destrucción, el anticristo, destinado a ser destruido. Así que, si vamos a desglosar este versículo, podemos llegar a la comprensión de que, en primer lugar, habrá una reunión para encontrarse con Jesucristo, como se menciona en el versículo 1. En segundo lugar, habrá personas que hablarán falsamente, quienes afirmarán ser profetas y tratarán de engañar, diciendo que Jesús ya ha venido, lo cual se encuentra en el versículo 2. El tercer punto es que se nos advierte que nadie los engañe ni los atrape de ninguna manera. Esta es una advertencia clara e indiscutible para nosotros como creyentes. Luego, la Biblia nos dice que llegará un tiempo en el que habrá una rebelión contra Dios, donde aquellos que afirmaron ser cristianos, quienes profesaron ser cristianos, quienes parecen ser cristianos, darán la espalda a la fe y se alejarán de la iglesia. Creo que este es el efecto y el resultado del engaño del anticristo. Algunos serán engañados para alejarse, mientras que otros tomarán la decisión de hacerlo, pero independientemente del método o la influencia. El mensaje que deseo compartir hoy es que no se incluyan en este grupo de personas sobre el cual la Biblia profetiza. No sean parte de aquellos que se alejan de la fe. Oremos por discernimiento. Oremos para que el Señor derrame su espíritu en sus vidas, para que no sean llevados a la falsedad. Necesitamos permanecer firmes en los principios fundamentales del Evangelio. Un Evangelio que nos enseña en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra manera de llegar al cielo o a Dios sin reconocer que Cristo murió y resucitó. Cualquiera que te diga lo contrario es un mentiroso. Debemos mantenernos en los principios básicos del Evangelio. El mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3:2 sigue siendo relevante hoy. Hace miles de años predicó el mensaje de arrepentimiento, diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Ese mismo mensaje de arrepentimiento es necesario hoy. No mezcles la santidad con el pecado, no mezcles la oscuridad con la luz, el bien con el mal. No coexisten, uno desplaza al otro. Cualquier doctrina que te diga lo contrario te llevará al engaño. Cualquier doctrina que te diga que puedes pecar libremente y caminar con Dios te está mintiendo. Para concluir, oro para que te aferres a 2 Tesalonicenses 2:14-17. A esto os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os enseñaron por nosotros, ya sea de palabra o por carta. Que el Señor Jesucristo, Él mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y afiáncelos en toda buena obra y palabra. En un salón lleno de estudiantes cristianos, se les preguntó cuántos de ustedes creen en señales y prodigios. Alguien rápidamente respondió que depende de quiénes sean, del diablo o de Jesús. El profesor replicó: «Independientemente de quiénes sean,
¿Cuántos de ustedes creen en las señales y prodigios? Milagros pueden suceder, y en ese momento todas las manos se levantaron. Luego se planteó la pregunta: ¿creen que Jesucristo puede realizar señales y prodigios? La clase, unida en su fe, respondió con un rotundo sí. Entonces el profesor continuó: ¿creen que el diablo también puede hacer señales y prodigios? Las respuestas de los estudiantes fueron titubeantes, carentes de una convicción firme. La mayoría levantó las manos, y el profesor con valentía citó Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es evidente que muchos creen que solo Jesús puede realizar grandes señales y prodigios, pero la verdad es que esto también se aplica al diablo. La Biblia nos advierte que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no poseemos el entendimiento que se encuentra en las Escrituras, el conocimiento que revela cómo el diablo puede llevar a cabo grandes señales y prodigios, ¿cómo podremos distinguir entre la obra de Dios y la obra de Satanás? En 1 Tesalonicenses 2:9-10, se nos dice que la venida del inicuo es por la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con toda maldad y engaño para aquellos que se pierden, porque se niegan a amar la verdad y así ser salvos. Escuchen esto con atención: con todo poder, señales falsas y prodigios, y con todo engaño malvado, hay un gran mal entre nosotros, un mal que se llama engaño, diseñado por el enemigo para hacernos creer que lo malo es bueno. La tarea que tenemos por delante como creyentes es clara. ¿Cómo distinguimos lo divino de lo diabólico? 1 Juan 4:1-3 nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que venía y ahora ya está en el mundo. Así que, si alguna vez presencian grandes señales y prodigios, recuerden probar los espíritus. Puede que se pregunten: ¿cómo exactamente pruebo los espíritus? El pasaje que acabamos de leer nos dice en los versículos 2 y 3 que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Si ese espíritu reconoce que Jesucristo vino en carne, murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Sin embargo, si ese espíritu dice algo diferente sobre Jesús, la Biblia nos advierte que este es el espíritu del anticristo. Así que, la próxima vez que vean a un predicador, un profeta o alguien realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceptar, antes de decir algo, oren para que el Espíritu Santo les dé discernimiento. Luego, esperen. Esperen para ver si ese acto glorifica a Jesucristo como Señor. Antes de aplaudir, prueben el Espíritu para ver si confiesa que Jesucristo es el Señor. Verifiquen si ese milagro, esa sanidad, ese acto o maravilla es realmente para la gloria de Dios, o si está destinado a exaltar a una persona. ¿Se le está dando a Dios la gloria y el honor? ¿O es el hombre o la mujer en el escenario quien dice: mírame, puedo hacer esto? Debemos probar los espíritus y creemos que la mayoría de las señales y maravillas del diablo se reducen a 4 objetivos principales: dinero, fama, placer y poder. El diablo realizará señales y maravillas a través de personas impulsadas por uno de estos objetivos. 1 Juan 4:4-6 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que comprendan que hay 2 espíritus en operación: el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error está en el mundo. Es el espíritu del anticristo, y la Biblia dice claramente que hablan del mundo, y el mundo los escucha. Sin embargo, tú y yo no somos del mundo. Como hijos de Dios, la Biblia nos asegura que los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, prueben los espíritus antes de permitir que alguien se presente ante ustedes como un hombre o una mujer de Dios. Oren por sensibilidad, oren para que el Espíritu Santo los guíe en la verdad, para que no sean extraviados. Hay personas de Dios en el mundo, individuos que están siendo usados poderosamente por el Señor de diversas maneras.
Sin embargo, también existen aquellos enviados por el diablo para crear confusión, para generar una ilusión de verdad cuando en realidad es engaño. Realmente es un engaño, así que te invito a unirte en un espíritu de unidad y verdad. Debemos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, un pueblo que discernirá los espíritus, un pueblo que se rige por la verdad que es Jesucristo. Aunque habitamos en este mundo, nuestras batallas no son como las del mundo. Las armas que tenemos a nuestra disposición no son físicas. La Biblia nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra de Dios es una de esas armas, una herramienta poderosa que poseemos como hijos de Dios. Enfrentamos conflictos y batallas, pero el Señor tiene la última palabra sobre todo. Así que te animo, pueblo de Dios, a confiar en Él, a aferrarte a la palabra del Señor, a creer en sus promesas y así alcanzarás la victoria. Nadie es tan santo o tan salvo que no tenga luchas internas con las que lidiar. La Biblia nos dice que aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este versículo nos invita a identificar el pecado que habita en esos deseos impíos y a declarar que nuestro amor por Dios supera cualquier otra cosa. Así es como crucificamos nuestra carne. La mejor manera de identificar la fortaleza que enfrentas en tu vida es observar el área donde luchas constantemente, donde más batallas se libran. Es crucial reconocer esto porque el diablo es astuto y engañoso. Él sabe con qué luchas. Por eso debemos estar alertas, ya que el enemigo sembrará dudas en tu mente, intentando seducirte. Si muerdes el anzuelo, esa semilla no solo te llevará al pecado o a la opresión, sino que abrirá la puerta a una fortaleza o esclavitud potencial. El diablo nunca te presentará las debilidades de otros. No sembrará pensamientos sobre el alcohol si sabe que luchas con la lujuria. Siempre encontrará tu punto más débil y lo usará en tu contra. Por eso es vital ser honestos con nosotros mismos y examinar las áreas donde necesitamos liberación, porque el enemigo verá eso como una oportunidad para interrumpir nuestro caminar con Cristo. Este punto se respalda en 2 Corintios 2:11, donde la Biblia nos advierte que no seamos burlados por Satanás, porque no ignoramos sus planes. El diablo es astuto y tiene intenciones malvadas. Así que debemos ser diligentes, vigilantes y siempre estar en guardia contra cualquier brecha que el enemigo pueda encontrar en nuestras mentes. El diablo intentará plantar semillas en ti cuando no pueda afectarte físicamente. Cuando digo nombra a tu enemigo, me refiero a mirarte a ti mismo con honestidad. ¿Qué está usando el diablo para distraerte de ser un cristiano efectivo? ¿Qué pensamientos de duda, inseguridad o insuficiencia está utilizando? Nombra a tu enemigo y repréndelo. Hay muchas cosas sucediendo en este mundo, mucho mal. La Biblia en 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Reflexiona sobre esto por un momento. El Dios de este siglo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. El diablo tiene una influencia significativa en esta tierra, ya sea que lo reconozcas o no. Él tiene poder sobre los ideales, opiniones y estándares de este mundo. Por eso la Biblia menciona que el Dios de este mundo tiene sus tentáculos en las filosofías del mundo. Estas ideas están presentes en tantas instituciones. Puedes preguntarte, ¿cómo lo hace? Observa la fuerza impulsora detrás de muchas grandes empresas. El dinero. El dinero se ha convertido en un ídolo para muchas personas, incluidos los líderes de grandes corporaciones. Rastrean tus movimientos, observan lo que ves, analizan en qué haces clic. Algunos incluso venden tu información personal con el único objetivo de obtener dinero. El dinero es el objetivo principal para tantas instituciones en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todo mal. El Dios de este mundo, el diablo, ciega a los incrédulos, y ellos no ven cómo el dinero se ha convertido en un ídolo para ellos. Otro ejemplo que ilustra cómo el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos es este. La Biblia nos instruye a huir de la inmoralidad sexual, y nos advierte que los fornicarios, adúlteros y los sexualmente impuros no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, en este vasto mundo, ¿qué tipo de contenido se busca con mayor fervor en Internet? Predomina el contenido sexual explícito que se opone a la palabra de Dios.
Un sitio llamado Covenant Eyes ha revelado que el 30% del contenido en línea es pornografía. Este porcentaje refleja una inclinación hacia la impureza sexual, y lo más desalentador es que la cantidad de visitantes a estos sitios se cuenta por miles de millones. Esta es la obra del Dios de este mundo. Si observas la realidad a través de la lente de la Biblia, notarás una tendencia clara. Lo que representa la palabra de Dios se enfrenta a lo que Jesucristo defiende y simboliza. El mundo se opone a aquellos que han sido cegados por Satanás, quienes viven atrapados en un engaño. No perciben que el amor al dinero impulsa tantas acciones impías. En su lugar, se enfocan en la idea de que todos necesitan dinero. Es cierto que todos deben ganarse la vida, y la Biblia nunca dice que el dinero sea malo. Lo que advierte es que el amor al dinero es lo que resulta perjudicial. Cuando el amor por el dinero te lleva a actuar de manera poco ética e inmoral, entonces el dinero se convierte en un ídolo. Si estás dispuesto a robar o a ignorar el daño que causas a los demás solo para obtener ganancias, el dinero ha tomado el lugar de un ídolo en tu vida. Cuando amas tanto el dinero que te atreves a pararte frente a una cámara y no solo cometer pecado sexual, sino también inducir a otros a hacerlo, el dinero se ha convertido en un ídolo. Observa lo que dice la versión amplificada en 1 Corintios 4:3-4. Pero incluso si nuestro evangelio está, en cierto sentido, escondido detrás de un velo, está oculto solo para aquellos que perecen. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz iluminadora del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El diablo desea que te alejes de Jesucristo, que permanezcas ciego a la verdad, incluso cuando está frente a ti. Quiere que tomes a Dios a la ligera, no en serio, usándolo como una tienda de conveniencia, acudiendo a Él solo cuando necesitas algo y rechazándolo cuando no lo haces. Eso es ceguera. Ahora, con todo esto en mente, quiero ser muy claro sobre este próximo punto. Aunque el diablo es descrito como el Dios de este mundo, él es limitado. No es todopoderoso. El diablo gobierna la tierra en una capacidad restringida, pero no posee la tierra ni es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El diablo tiene límites porque Dios sigue siendo soberano y tiene la última palabra. Apocalipsis 12:12 dice: Por tanto, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, pero ay de vosotros, tierra y mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El tiempo del diablo en esta tierra es breve. Y lo que quiero que comprendas es que Hebreos 12:2 nos exhorta a puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando miras a Jesús, no hay diablo ni demonio que pueda cegarte. Al fijar tu mirada en Él, no puede haber amor por el dinero en tu corazón, porque tu amor por Cristo es mayor. Mira a Jesús. No puedes ser cegado, distraído o arrastrado por la inmoralidad, el pecado, la avaricia o el placer. Te animo a que te enfoques verdaderamente, fijando tu mirada en el Señor. De esta manera no puedes errar. Este mundo necesita creyentes que crean y estén llenos de Cristo, creyentes rebosantes del Espíritu que puedan ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sé tan lleno de la palabra que la luz de Jesucristo brille a través de ti en este mundo. No se nos ordena odiar a nadie, se nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor del que habla la Biblia solo puede ser mostrado a los demás cuando tú mismo has recibido a Jesucristo. Los incrédulos pueden estar cegados por el Dios de este mundo, pero como cristianos, debemos asegurarnos de que estamos rebosantes del amor de Jesucristo, tanto que ellos tendrán que ver la verdad y el camino hacia la vida eterna. ¿Te sorprendió lo que acabamos de revelar sobre los últimos 7 años del Apocalipsis? No te pierdas nuestros próximos videos sobre los misterios bíblicos y lo que está por venir. Si quieres saber más, suscríbete al canal y activa la campanita.